Acepciones de derecho. Contenido. ¿Qué es el derecho? Definición de acepción en derecho. Implicaciones de una acepción. Tipos de acepciones en derecho. ¿Qué es el derecho? Uno de los cuestionamientos que se pueden hacer estudiantes ingresados en la carrera de Derecho o alguna persona que le llame la atención ese tema es ¿qué es el derecho? Quizás en este momento te habrás dado cuenta que al mencionar esta palabra han venido a tu mente diversos significados. Por ejemplo, derecho como sinónimo de recto o como punto de referencia opuesto al lado izquierdo. Sin embargo, estas dos descripciones no tienen nada que ver con el concepto de derecho en el mundo jurídico. Para ayudar a su definición, los juristas crearon la teoría tridimensional del derecho. Esta nos explica el fenómeno jurídico bajo tres dimensiones. 1. Como hecho social. ¿Qué conductas se deben regular? ¿Qué normas obedece la población y cómo lo hacen? 2. Como valor. ¿Qué valores son protegidos por las leyes? ¿Qué relación existe entre derecho y moral? 3. Como norma. ¿Qué dice la ley? ¿Cuáles son sus consecuencias o sanciones? Tomando como referencia esta teoría, podemos definir al derecho como un conjunto de normas con determinadas características que son creadas con la finalidad de regular las relaciones entre los individuos para asegurar una convivencia pacífica. Acepciones de derecho. Ya que definimos al derecho dentro del contexto jurídico, veremos que en él existen diversas acepciones del concepto. Una acepción es el sentido o significado que se le da a una palabra en un determinado contexto. Veamos cuáles son las acepciones del derecho. Derecho objetivo y derecho subjetivo. Este primer par de acepciones se aplican dentro de la dimensión normativa mencionada en la teoría tridimensional del derecho y corresponden a una clasificación del derecho con base en su función en el ordenamiento jurídico. El derecho objetivo se define como el conjunto de normas que constituyen el ordenamiento jurídico. Es literalmente un objeto concreto que podemos conocer, leer y analizar. Por ejemplo, el derecho objetivo mexicano está formado por la Constitución y las leyes que emanan de ella, así como por los tratados internacionales. En el derecho se utiliza la pirámide de Kelsen para referirnos a la jerarquía de las leyes en un sistema jurídico. La relación jerárquica de la pirámide muestra cómo predomina una norma sobre otra y su importancia. Por ejemplo, en la cúspide está la Constitución, por ser la más importante y a la que se vinculan todas las demás. En el escalón siguiente y en un rango inferior, los tratados internacionales. Conforme se va bajando en la pirámide, el rango va disminuyendo hasta llegar a los reglamentos y ordenanzas que son de menor jerarquía. Así, cada una obedece a la norma de mayor rango, por lo que está subordinada y no puede contradecirla. El derecho subjetivo es la facultad otorgada por la norma a los individuos para reclamar una prestación. Por ejemplo, el derecho que todos tenemos a la libertad de expresión tal como lo prevé la Constitución. Es un objeto abstracto que no podemos ver, pero que sí podemos ejercer en nuestra vida diaria. Derecho vigente y derecho positivo. La clasificación entre derecho vigente y derecho positivo se refiere a la validez de la ley, es decir, al lugar y al tiempo en que una norma es aplicable. El derecho vigente son aquellas normas, leyes y tratados que se aplican en un lugar y tiempo determinados y que no han sido derogados, o sea, anulados por la autoridad legislativa. Por ejemplo, nuestro actual Código Civil. El derecho positivo abarca un ámbito más amplio, pues se trata de todo el ordenamiento que a lo largo del tiempo ha formado parte del sistema jurídico de un determinado país. Por ejemplo, las constituciones mexicanas de 1824, 1857 y la actual de 1917. Derecho natural y derecho positivo. Finalmente, revisaremos las excepciones de derecho natural y derecho positivo. Esta clasificación responde a uno de los debates más antiguos de la filosofía del derecho y tiene que ver con el origen de las normas. La acepción de derecho natural se refiere a los derechos que son previos a la existencia de la ley y que forman parte del ser humano sin importar la condición. Son derechos universales. La doctrina de los derechos humanos es un ejemplo de esta tradición jurídica. En este contexto se han desarrollado algunos postulados. 1. Los individuos poseen derechos por el simple hecho de ser humanos. 2. Los principios de derecho natural no necesariamente se encuentran legislados. 3. Existe un vínculo entre ley y justicia. 4. La acepción de derecho natural está ligada a una concepción religiosa o moral del derecho. El derecho positivo, en esta acepción, se refiere al conjunto de normas que son desarrolladas por el Estado sin importar su contexto moral o religioso.
Son las normas creadas por el hombre para regular la convivencia social. Por ejemplo, el Código Penal de la Ciudad de México, que fue creado para regular las conductas que son consideradas delitos en contraposición con aquellas que nos resultan ofensivas, pero que al no estar incluidas en una ley no son castigadas por el Estado. Repasemos los contenidos de la lección. Abordamos el concepto de derecho para enmarcarlo en el plano jurídico y para ello revisamos la teoría tridimensional del derecho, con la que lo definimos tomando en cuenta las dimensiones de hecho, valor y norma. En ese sentido, el derecho es un conjunto de normas con determinadas características que son creadas con la finalidad de regular las relaciones entre los individuos para asegurar una convivencia pacífica. También vimos que es una acepción en derecho y revisamos las principales. 1. Derecho objetivo y derecho subjetivo. 2. Derecho positivo y derecho vigente. 3. Derecho natural y derecho positivo. Repasa los contenidos de la lección, resolviendo los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips y pasa a la siguiente lección.